Bitcoin, seguro que has escuchado hablar de él, y es que la criptomoneda más conocida de todas ha pasado de costar menos de un céntimo a $60.000 en 10 años. Y Cathie Wood, esta prestigiosa inversora, hacía la predicción de que Bitcoin puede alcanzar el $500.000. En cambio, Warren Buffett decía las siguientes palabras: puedo decir casi con total certeza que acabará mal. Ante tal controversia, vamos a ver en este vídeo cuál es el futuro que le espera a la criptomoneda. Bitcoin es, sin duda, la criptomoneda más popular. Su origen se remonta al año 2009 y desde entonces ha presentado un crecimiento exponencial, llegando a alcanzar un valor de $60.000 por cada Bitcoin. Pero, ¿qué es el Bitcoin? Bitcoin es una criptomoneda descentralizada basada en la tecnología blockchain. Y te habrás quedado, ¿y qué significa todo esto? Pues bien, empecemos por entender qué es la tecnología blockchain. La tecnología blockchain lo que permite es poder verificar todas las transacciones de una red entre los propios usuarios de la misma. Y es que esto, si lo comparamos con un banco tradicional, cuando tenemos que realizar una transferencia a un amigo o un familiar, esta transferencia tiene que pasar como mínimo por nuestro banco y seguramente acabará pasando por alguno más. Es decir, estos bancos son quienes llevan el control, el registro de todas las transferencias y de las cuentas de los usuarios, ya que si no, alguien acabaría perdiendo o ganando dinero de más. Con el caso de la blockchain, esta tecnología lo que permite es que sean los usuarios quienes llevan el registro de las transacciones. Y estas son verificadas también por los propios usuarios, por lo que se elimina la necesidad de pasar por un organismo central que registre las transacciones. Como ves, esto es algo totalmente revolucionario, ya que gracias a la tecnología blockchain y su aplicación en las criptomonedas, deja de ser necesario usar un banco. Y ha sido esto lo que desde buen principio ha atraído a muchísimos usuarios, ya que a diferencia del euro o el dólar, que son monedas completamente controladas por un banco central, en Bitcoin y en muchas otras criptomonedas nadie tiene el control sobre las mismas, sino que están puramente en manos de los usuarios. Si analizamos ahora el tipo de gente que compra Bitcoin o criptomonedas, vemos claramente 4 perfiles distintos. Por un lado tenemos el perfil que comentábamos antes, que ha creído desde un buen inicio en esta tecnología por el hecho de estar totalmente fuera del sistema. En segundo lugar, tenemos un perfil mucho más especulador, y es que el Bitcoin y otras criptomonedas son un activo muy volátil, así que muchos usuarios aprovechan estos cambios rápidos de precio para intentar hacer dinero en periodos cortos de tiempo. En tercer lugar, no es ningún secreto que las criptomonedas son usadas para hacer transacciones en negro. Y por último, un perfil que ha aparecido más recientemente es aquellos usuarios que buscan en las criptomonedas un refugio contra la inflación. Si quieres entender mejor qué es la inflación, cómo se produce y cómo puede afectarte, haz clic aquí para ver mi vídeo sobre la inflación. ¿Te encuentras tú entre alguno de los perfiles que acabo de comentar? Si es así, deja un comentario aquí abajo con tu opinión sobre las criptomonedas para que todos podamos debatir sobre las mismas. Y es el último perfil que comentábamos, el de usar las criptomonedas como protección contra la inflación, el que ha tenido más relevancia durante este último año, ya que muchos fondos de inversión han estado añadiendo criptomonedas a sus carteras de inversión precisamente por esto último. Pero ¿ofrece Bitcoin una buena protección contra la inflación? Vamos ahora a analizar si realmente Bitcoin ofrece esta buena protección contra la inflación. El hecho de que sea descentralizado, como decíamos al principio, y que por diseño el número de Bitcoin sea limitado, lo hacen comparable a metales preciosos como el oro. Es decir, dado que hay una cantidad limitada de Bitcoins y nadie tiene el control sobre los mismos, su valor depende única y exclusivamente del valor que le dé el mercado. Pero ¿son realmente comparables el oro y las criptomonedas? En primer lugar, hay que tener presente que el oro ha estado entre nosotros desde hace miles de años, a diferencia del Bitcoin, que lleva entre nosotros desde hace una década. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el oro hoy en día sería muy poco factible usarlo como moneda, ya que no resultaría factible
ir al supermercado y pagar una barra de pan con lingotes de oro, ¿verdad? Así que el uso del oro está más bien limitado como reserva de valor. En cambio, el Bitcoin es más versátil, ya que por un lado puede tener la función que comentábamos antes de reserva de valor, y por el otro también es factible usarlo como moneda en el día a día y como medio de pago. Y desde mi punto de vista es el éxito que puede llegar a tener el Bitcoin lo que va a convertirse en su principal amenaza, ya que si el Bitcoin se convierte en una seria alternativa al dólar o al euro, los gobiernos es bastante probable que acaben prohibiendo su uso, ya que a un gobierno no le interesa que haya una moneda no oficial que no esté controlada por sus propios bancos centrales, ya que esto impediría que apliquen políticas monetarias como la que estamos viendo últimamente de imprimir billetes. Estas políticas monetarias son vistas por los gobiernos como las más favorables para ellos mismos, ya que muchas veces la alternativa a imprimir billetes es subir los impuestos, y todos sabemos que la población en general no reaccionamos muy bien cuando nos suben los impuestos. En cambio, generar más inflación muchas veces pasa más desapercibido. Así que si decides aventurarte en el mundo de las criptomonedas, tienes que tener presente este riesgo, ya que si los gobiernos prohibieran el Bitcoin, es muy probable que su precio bajara drásticamente. En cualquier caso, es muy importante tener una cartera bien diversificada para así poder adaptarte a los futuros escenarios económicos. En los siguientes vídeos veremos cómo tú puedes construir esta cartera bien diversificada de un modo muy sencillo. Y por último, ¿cuál es tu opinión sobre el Bitcoin? Deja un comentario aquí abajo con la opinión que tengas sobre las criptomonedas, ya que así todos podemos debatir sobre las mismas. Si te ha gustado este vídeo, dale like, ya que gracias a esto ayudarás a que mucha más gente pueda ver el vídeo. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal haciendo clic en el botón rojo y activa las notificaciones para no perderte los nuevos vídeos.